Bien, vayan poniendo el apellido, el presente en el chat, así me va quedando. Muy bien. Recording in Bueno, vamos a progress. comenzar nuevamente la clase. Bueno, bienvenido nuevamente, como les dije, eh, Fisiología del Entrenamiento, segundo cuatrimestre. Tuvimos el primer encuentro ahí presencial, así que fue un inicio medio raro, porque por lo general arrancamos confeccionando, digamos, un marco teórico vinculado a lo que después hacemos en la parte práctica. Pero bueno, no hubo problema, arrancamos con la parte práctica. Nos quedó ahí media zanjada la parte práctica, o sea, no la terminamos de completar, pero bueno, tenemos los otros encuentros donde vamos a terminar de abordar esos contenidos que empezamos y vamos a agregar un par de contenidos más. Pero bueno, igual va a terminar bien. O sea, ya empezamos a planificar todos los encuentros presenciales, modificando algunos contenidos porque no nos entró todos en la primera instancia. Antes que nada, si bien la semana pasada les presenté un poco la materia, de qué trataba la materia, también les presenté a los distintos docentes. A Adrián ya lo conocen porque estuvo con nosotros en el encuentro presencial, pero también les nombré que íbamos a tener la suerte de tener a un docente también dictando la materia, que es Iván Telnov. ¿Sí? Iván es egresado, digamos, de esta licenciatura. Actualmente se encuentra trabajando en el área del alto rendimiento, por lo cual nos brinda un contacto directo, digamos, con todos los contenidos de la materia hacia el alto rendimiento, que en definitiva es lo que ustedes vinieron a buscar, si no hubiesen hecho una licenciatura en gestión. Este, Así que va a ser un placer volver a contar con Iván, porque ya hace un par de años que viene Iván con la materia. Él está especializado en el entrenamiento de la fuerza en triatlón. ¿Sí? Aparte de que hizo la licenciatura, está haciendo actualmente la maestría en formación y desarrollo, también en la Universidad de Lomas de Zamora. Y aparte tiene una capacitación importante en otras áreas del entrenamiento físico. Así que bueno, nada, volver a presentárselos, si bien se los di de la semana pasada, o bueno, la vez que nos encontramos, se los mencioné desde el punto de vista teórico, digamos, hoy lo tenemos ahí del otro lado, así que nada, un gusto nuevamente contar con la presencia de Iván. Y también contar con la presencia de Adrián, que se nos sumó en este cuatrimestre. Ya estuvimos hablando ahí con Adrián, así que ya él está preparando algunos temas interesantes vinculados al análisis de los datos, que nos parece que va a ser relevante, digamos, a la hora de llevar adelante algunos de los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. ¿Sí? Así que bueno, nada, eso a modo de presentación. Ivancito, si querés decir algo más, sumar algo más, dale nomás. Espera, que justo se me ha trabado el micrófono, Juan. Ahí, ahora sí, ahora sí. No, no, perfecto, perfecto. No quiero robar tiempo. La verdad que un placer, como siempre digo, que estemos otra vez compartiendo un año juntos. Creo que es el séptimo ya, Juan, que estamos. Sí, ya perdí la cuenta. Así que bueno, ha pasado mucho y bueno, Adrián también. Con Adrián nos conocemos también hace mucho tiempo, así que me puso súper contento el hecho de que bueno, esté compartiendo acá con nosotros la cátedra. Y bueno, como siempre decimos, mucho para compartir, trataremos de exprimir al máximo cada clase que tengamos y por sobre todas las cosas, siempre basándonos en lo que muestre la evidencia científica, lo que muestre la teoría, pero por sobre todas las cosas ir contrastando con la realidad práctica, que es algo que mencionaba Juan, ¿no? Así que bueno, esa va a ser un poco la intención, ¿eh? Siempre fundamentar lo que uno va haciendo pero por sobre todas las cosas, qué es lo que sucede en el día a día, en la práctica, que es ni más ni menos lo que le va a pasar a ustedes en el momento que ustedes comienzan a transitar el camino como profesionales del movimiento. Así que esperemos que esta cátedra les haga un gran aporte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Así que bueno, vamos a empezar directamente ya con la primera clase, en realidad la segunda, digamos la primera desde el punto de vista del contexto de la asignatura, y no nos queda otra que empezar a
definir un poquito los parámetros generales que va a apuntar la materia, ¿sí? La materia apunta principalmente a la interpretación o al conocimiento de los aspectos fisiológicos que rinden o que dan cuenta del rendimiento deportivo. Y nosotros lo vamos a hacer a partir de diferentes procesos, de un proceso, digamos, que es de evaluación, ¿tá? Entonces, vamos a analizar bastante a lo largo de la cursada distintas maneras de ir evaluando el rendimiento de un individuo y, obviamente, sacar una interpretación de esos resultados que vamos teniendo, porque en definitiva es lo más interesante dentro del área de la asignatura, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a hablar un poquito en esta primera clase como contexto general, ¿qué sería la evaluación dentro del ámbito del rendimiento? Bueno, primero tener en cuenta que la evaluación es un proceso. ¿Qué significa que es un proceso que tiene determinados pasos, ¿no? Y es un proceso continuo, o sea, no es algo que se hace en una instancia y después se olvida, ya está, nunca más lo vuelvo a hacer, sino que cuando vos planteás realizar un proceso de evaluación, vos tenés que tener en claro que vas a tener que volver a hacer otro proceso de evaluación porque tiene que tener una continuidad, un seguimiento, esa variable que vos querés investigar o que vos querés valorar en cuanto a las prestaciones, digamos, que influyen de manera positiva en el rendimiento deportivo, ¿tá? Entonces, ese proceso que es continuo, lo que va a hacer es buscar captar, identificar o aportar, son todos sinónimos, información que sea relevante para el proceso de entrenamiento. O sea, buscar algún dato o conjunto de datos que vos consideres que es esencial que vos los tengas, porque son datos criteriales o son datos que a vos te suman en el proceso tanto sea de dosificación del trabajo o toma de decisiones en cuanto a los planes de entrenamiento. Entonces, la información que vos vas a buscar tiene que ser relevante, tiene que ser importante en función a ese proceso de entrenamiento. Es a partir de esa interpretación y esas conclusiones que vos vas llegando con la acumulación de esa información que vos recolectás por medio de diferentes técnicas, la toma de decisiones que vas a hacer en ese programa de entrenamiento, ¿sí? Entonces, la evaluación en el ámbito del entrenamiento físico, que podemos extenderlo a otros ámbitos, pero nosotros hablamos más del entrenamiento físico, es un proceso continuo que busca recolectar información que sea relevante para el entrenamiento, pero que nos brinde la información suficiente para decidir y tomar decisiones en función al criterio vinculado con los planes y los programas de ejercicio físico. ¿Por qué sería importante evaluar? Bueno, obviamente una de las condiciones o una de las justificaciones que podemos brindar es para tener una valoración objetiva del rendimiento, ¿sí? O sea, tener un dato, una estructura que a vos te brinde la información necesaria para decir mi deportista o mi sujeto está en esta variable en tal condición, ¿no? Y es un dato objetivo de la realidad, en este caso del rendimiento. También para saber si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los objetivos planteados por el programa de ejercicio. A su vez, también te puede servir como elemento de dosificación de las cargas, ¿no? Las cargas de trabajo, y como también, digamos, como elemento de seguimiento. Entonces, no solamente hacer una evaluación diagnóstica en una de las primeras instancias, digamos, del plan de trabajo, como para orientar el trabajo, sino también hacer un seguimiento de la valoración, digamos, de esa capacidad que estás trabajando para ver cómo va evolucionando. A su vez, obviamente, conocer el nivel de condición física y la salud del individuo como uno de los parámetros a tener en cuenta a la hora de empezar un plan de trabajo y también tener una forma de cuantificar el proceso adaptativo del sujeto a lo largo de las jornadas de trabajo. También nos puede dar información sobre la respuesta al ejercicio físico vinculado a la carga interna del individuo en función a la carga externa que el sujeto va realizando en cada sesión de trabajo. Nos puede servir y ser muy útil para la confección de grupos de trabajos heterogéneos, entonces, perdón, homogéneos. Supongamos que tenemos que trabajar con un equipo que tiene gran cantidad de jugadores. Y todos esos jugadores no van a tener las mismas prestaciones en una variable biológica o en una variable de entrenamiento, como sería la resistencia, la fuerza, la potencia. Sin embargo, por medio del proceso de evaluación, vos podés recolectar datos vinculados a una prueba que tenga validez para medir lo que vos querés medir, por ejemplo, la potencia muscular, y a partir de esos resultados vos procesarlos y empezar a implementar un análisis estadístico que te divida el grupo en grupos más homogéneos entre sí.
Entonces, vos de la muestra grande que tenés de 30, 40 personas, quizás, que están en un equipo, terminás haciendo grupos más pequeños en donde vos podés dosificar mejor la carga vinculada con las prestaciones propias de cada sujeto y no plantear una actividad que sea coherente o que sea determinada para todo el grupo. ¿Sí? Y por último, también nos puede servir como un elemento de investigación. Ustedes, para terminar esta licenciatura y para obtener el título de grado en este ciclo de complementación curricular, como es la licenciatura, van a tener que hacer algún trabajo de investigación. Puede ser que seleccionen hacer un trabajo de investigación con variables cuantitativas o con variables cualitativas, pero ustedes en algún momento van a tener que recolectar datos. Puede ser por una entrevista, ¿no? Y recolectar datos vinculados a variables cualitativas, o puede ser por, yo qué sé, una plataforma de fuerza y registrar datos vinculados a la fuerza aplicada en un salto, o la fuerza aplicada en un, yo qué sé, en una sentadilla, ¿no? Entonces, la investigación va a requerir el procesamiento de determinados datos relacionados, vinculados o que tengan coherencia, digamos, con con un plan de ejercicio físico o con un área de incumbencia de nuestra licenciatura. Entonces, la evaluación también puede ser un paso importante a la hora de llevar adelante un trabajo de investigación. Siempre tener en cuenta, como les dije antes, que el proceso de evaluación es una tarea continua para cuantificar el estado, tanto sea del atleta como el programa de entrenamiento. Entonces, no solamente vas a cuantificar de alguna manera las variables vinculadas al rendimiento del sujeto, sino también a cómo se está comportando ese programa de entrenamiento y si va alcanzando o no los diferentes objetivos planteados en un inicio por, en este caso, los entrenadores. ¿Bien? Y siempre tener en cuenta que el rendimiento global, digamos, de cualquier sujeto es la combinación de varios factores. ¿Sí? No es solamente del músculo, del sistema nervioso y de la aplicación de fuerza, sino que es la combinación de varios factores, entre los cuales está la función fisiológica, que es lo que nosotros vamos a apuntar más, pero solamente porque la materia se llama fisiología del entrenamiento. Eso no quita que haya un montón de variables desde el punto de vista biomecánica, de los materiales a utilizar, del estado emocional del sujeto, del estado social del sujeto, de los factores climáticos, de donde tengan que competir, de un montón de factores que conviven en una misma situación para que un sujeto rinda más o rinda menos. Nosotros vamos a ver variables más que nada fisiológicas, funcionales, alguna que otra veamos desde el punto de vista morfológico, de la estructura del sujeto. Pero tengamos en cuenta que una persona es mucho más que eso. Y nosotros vamos a hacer hincapié básicamente en los aspectos fisiológicos porque la materia apunta a eso. Pero no perdamos de vista todo el resto de los aspectos que son iguales de importantes con relación al rendimiento del sujeto. Entonces, las pruebas morfológicas o las pruebas fisiológicas que nosotros vayamos a ir haciendo a lo largo de la cursada y muchas más que no vamos a llegar a hacer, van a informarte un rendimiento o el estado real al momento de ser registrados los datos durante la realización de un test o una prueba física, ¿sí? De esa variable. Eso significa que va a depender mucho de, primero, cómo tomemos los datos. Segundo, qué tipo de instrumento utilicemos para tomar esos datos. Y tercero, cuál es el nivel de condición física del sujeto en ese momento. Entonces, hay muchas variables que nosotros también deberíamos considerar y que muchas veces en los informes de evaluación se colocan abajo en observaciones el tipo de material utilizado o la forma de recolectar los datos, o después en el informe se puede colocar, o no, no se puede, se debe colocar eh, la valoración que se hizo en función de esos datos, con qué se contrastó. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que los datos que nosotros vamos a tomar es de una situación específica, de un momento específico, ¿no? Y que dependen de muchas variables que tenemos que tratar de tener todo lo más controlado posible para que el dato final que se vaya a tomar tenga una alta precisión y que tenga una alta confiabilidad.
De la misma manera que también tener en cuenta el tipo de medición que se vaya a hacer, si es una medición directa o si es una medición indirecta. Y en caso de ser una medición indirecta, que después vamos a ir charlando sobre eso, bueno, ¿en qué se basó esa medición indirecta? Si se utiliza en la misma población de origen o si se está utilizando en otra población. Entonces, tener varias consideraciones en función a la hora de llevar adelante la selección de una prueba física. Bueno, esto más o menos es lo que le estaba diciendo Belén. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las variables estudiadas deben ser relevantes para el deporte. ¿Qué quiero decir? Supongamos que vos querés trabajar el VO2, querés hacer un test de VO2, pero estás entrenando un lanzador de jabalina. ¿Y qué corre? No le importa el lanzador de jabalina, qué consumo de oxígeno tiene. ¿Ah? Entonces, como le decíamos al principio, la información que vos buscás tiene que ser relevante para ese deporte. Que el protocolo que vos vayas a hacer tiene que ser lo más específico posible a ese deporte. Si vos querés conocer el nivel de potencia aeróbica de un nadador y le tomás un test en cinta, y te va a caer gas. O sea, no tiene nada que ver la aplicación de fuerza en una pileta con la aplicación de fuerza en una cinta. No tiene nada que ver. Y el organismo, cuanto más proceso adaptativo tenga, más especialización hacia ese deporte va a tener. Por lo tanto, es normal que rinda mal para otro deporte, ¿no? O para otra prestación de trabajo físico. Siempre tener en cuenta que las pruebas o los test que nosotros vayamos a hacer, siempre tratar de hacerlo con la mayor rigurosidad posible. ¿Por qué? Porque cuanto más dejemos librado al azar la rigurosidad de la forma de tomar los datos, más riesgo tenemos de que nos dé cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces, siempre tener en cuenta que si el testeo dice que vos tenés que hacerlo en una determinada superficie lisa y que no resbale, bueno, el testeo hacerlo en una superficie de esas características. Si el testeo te dice que vos lo tenés que hacer en una superficie descalzo y que resbale, bueno, hacerlo en una superficie descalzo y que resbale, porque por algo el autor de ese trabajo de investigación determinó que esa sería la superficie, por decir un ejemplo. Siempre tiene que haber una devolución hacia el deportista o hacia el sujeto que estén evaluando, ¿sí? Siempre tiene que haber alguna devolución. La idea no es que el deportista o los deportistas sean conejillos de India y hagan el testeo porque sí, porque se lo manda a hacer el preparador físico. No, no. Siempre tiene que estar integrado el deportista o los deportistas con relación al testeo, a la implicancia dentro del proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque le da mayor validez, o estaría técnicamente mal dicho que le da más validez, pero le da más una impronta mayor a la responsabilidad misma del deportista para llevar adelante el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, siempre tener en cuenta que la evaluación va a culminar, el proceso de evaluación va a culminar cuando vos le haces una devolución a el principal interesado, que es el deportista. ¿Sí? Y la evaluación debe llevarse a cabo en intervalos regulares, o sea, no es hacer una evaluación hoy y después la otra, y no sé, va, en algún momento lo haré. No, no, vos al momento que asumís el hecho de que vas a hacer un proceso de evaluación, tenés que asumir que vas a poder repetirlo, ese proceso de evaluación, porque si no, perdés el seguimiento de esa variable. Y si perdés el seguimiento de esa variable, ¿para qué corno la evaluaste al principio? Entonces, siempre tener en cuenta que tiene que haber cierto intervalo de regularidad en la evaluación. Uno de los principales errores, quizás, a la hora de pensar la evaluación es confundirla con el concepto de medición. Y la realidad es que evaluar no es medir, ¿no? Eso es un error. Que vos hagas una medición no significa que hagas una evaluación. La evaluación es un proceso mucho más amplio que incluye dentro de sus pasos las técnicas de medición, pero no es sinónimo una cosa de la otra, ¿no? Entonces, evaluar es un proceso, la medición es un paso dentro de ese proceso, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una representación gráfica de cómo sería ese concepto de evaluación como proceso total. Entonces, la evaluación es el resultado de una combinación de cosas.
en donde por un lado tenemos la planificación de las evaluaciones, por otro lado tenés la selección de las pruebas físicas. Esa selección de pruebas físicas es un elemento esencial porque dentro de todas las evaluaciones que existen en el mercado y en el campo, bueno, vos tenés que tratar de seleccionar aquella que se asemeje más o que sea más aplicable y más accesible a tus realidades y a las realidades del deportista y al espacio y a los materiales, y hay un montón de variables que tenga, a la validación que tenga esa prueba con relación a todas las pruebas que hay sobre esa variable. Entonces, la selección del test es un elemento esencial. Y hay otro elemento también esencial, que es la familiarización. Que en algunas pruebas físicas es necesaria la familiarización, ahora podemos ver, esto es la presentación general, y en otras pruebas no. Por ejemplo, si yo te tengo que medir componentes morfológicos, ¿no? O funcionales, por ejemplo, de movilidad de la cadera, no te tenés que familiarizar a nada. Es ponete ahí y yo te muevo la cadera. O sea, no es muy difícil eso desde el punto de vista del evaluado. Pero si yo te tengo que tomar alguna prueba física de campo, donde el sujeto tiene que correr y la intensidad de la carrera tiene que estar relacionada con un estímulo externo, por ejemplo, un sonido, bueno, el sujeto tiene que aprender o tomarle el timing a esa prueba física para conocer cómo es esa prueba física y al momento de poder cuantificar y medir correctamente esa variable que sería la resistencia aeróbica, poder hacer la prueba con el máximo de rendimiento posible. Pero muchas veces ese máximo rendimiento posible está acompañado de que ya haya conocido la prueba. Entonces, la familiarización es un paso fundamental, que en algunas variables es necesario pasarlo por alto y en otras variables no. Que yo te mida la masa corporal, vos no te tenés que familiarizar con la balanza, ¿no? Entonces tenés que subir y punto, no es muy difícil. Pero hay otras, como les digo, que el sujeto tiene que pasar por esa familiarización. Después viene la medición, que como les decía, si bien la medición no es sinónimo de evaluación, es un elemento muy importante porque es el momento en el que nosotros recolectamos por diferentes técnicas los diferentes comportamientos de las variables que queremos medir. ¿Bien? Después viene el procesamiento de esos datos, que es un elemento esencial. Muchas veces, lamentablemente, se confunde, como decíamos antes, evaluación con medición. Entonces, terminas midiendo la cantidad de repeticiones de extensiones de brazos, yo qué sé, en la escuela, pero después no sabes qué hacer con esos datos. O sea, no los procesás, no sacás ningún análisis, no tenés ninguna conclusión. A partir de eso no sabes qué hacer con los datos. Entonces, ¿para qué corno? Perdiste un rato midiendo cantidad de repeticiones. Entonces, la medición de la variable, una vez que vos tengas todos los datos, bueno, después hay que empezar a procesarlos. Hay que procesar los datos, ordenarlos, se puede hacer gráficas para mejorar la interpretación de los datos, tener una interpretación de cómo se comportaron cada una de las variables, hacer un análisis de los resultados vinculados a el comportamiento de esas variables para esa población o esa muestra de personas, y a partir de ese análisis terminas con alguna conclusión. Y a partir de esa conclusión es donde surge el hecho de generar una toma de decisiones. ¿Sí? Que esa toma de decisiones va a depender mucho también de qué tipo de valoración vos hagas. Si haces una valoración más normativa, en donde vos comparás los resultados con un grupo de personas, o si evaluás o si haces una valoración un poco más criterial, en donde vos decís, bueno, yo tengo que llegar a determinado estándar. ¿Este deportista llegó al estándar o no llegó al estándar? ¿Sí? Entonces, en función a esos criterios o a esas normas, vos tomás una decisión en función a la cual empezás a dosificar o a planificar los trabajos posteriores. ¿Bien? Juan, ¿puedo hacer Entonces, un aportecito todo lo que quieras. para que ellos vean ahí poder ejemplificarles algo de lo que vos mencionaste? Dale. Nosotros, yo trabajo en el Club Antofagasta Swimming, que es un club del norte de Chile, donde tenemos dos nadadores de selección, de aguas abiertas de selección chilena juveniles, y el entrenador suele utilizar sesiones de entrenamiento testigo
donde esa sesión de entrenamiento, que generalmente son las asociadas a la intensidad, a zonas de VO2, alguna de umbral, que requiere intensidad, al ellos estar nadando con un chip y tener medido cada uno de sus entrenamientos de principio a final, dentro de cada uno de los entrenamientos, que muchas veces el mismo entrenamiento o parecidos los va repitiendo en el tiempo del transcurso del proceso del macrociclo, él lo que muchas veces me manda es el feedback de decir, mirá, este trabajo, lo que fue hoy y lo que fue hace 2 meses atrás, el mismo trabajo, y puntualmente, no sé, en cantidad de brazadas dentro de la distancia, o en la velocidad de desplazamiento, o en las transiciones, en los toques en cada uno de los bordes, donde se valora ahí la fuerza aplicada en los miembros inferiores. Entonces, como de esa forma trayendo esto que vos mencionabas, de evaluar y también controlar la carga del entrenamiento y las adaptaciones, a través de sesiones testigo, nosotros vamos evaluando también el proceso y el progreso de determinadas variables, no solo fisiológicas, sino que también mecánicas vinculadas al gesto técnico, donde los juveniles, los jóvenes no están sometidos a un test que se les avisa que vayan ese día a ser evaluados, pero están siendo evaluadas igualmente porque la realidad es que esos trabajos dan muchísima información de calidad. Entonces, bueno, como que también quería traerles esa parte que también se utiliza a modo de evaluación, sin estar tan a lo mejor protocolarizado, ¿no? De repetir el mismo test y que el alumno o el atleta vaya preparado a ser evaluado ese día. Simplemente para que lo tengan en cuenta también, que hoy en día, si uno tiene armado una buena sesión testigo o distintos tipos de entrenamiento testigo que se repitan en el tiempo, también puede dar mucha información de calidad. Profe, Buenísimo. perdón, entonces, ¿qué sería? Como que nosotros durante el año también podemos evaluar, digamos, evaluar constantemente, pero sin la necesidad de hacer un día puntual de testeo. Eso es lo que está. Es una forma, vos podés hacer, por ejemplo, ponele que, volviendo al caso de los nadadores, supónganse que tienen un test cada 3 4 meses de 400 metros, por decirle algo, 400 metros libres. Bueno, ese test se le puede evaluar. Ahora, lo que hay que también tener en cuenta es que mientras va transcurriendo ese mes, existe algo que está vinculado a la evaluación, que es el control de la carga del entrenamiento, para ver si estamos dirigidos a generar ese tipo de adaptaciones que se están buscando. Y cuando se va hilando fino en el alto rendimiento, no es bajó una centésima o bajó un segundo porque sí. ¿Por qué lo bajó? Entonces ahí lo que se hace es valorar ciertas variables mecánicas en el desplazamiento del nadador, donde se va viendo si se va desplazando esa curva de rendimiento y a través de qué variable el rendimiento va mejorando. ¿Sí? Por eso, meter entrenamientos que tengan similares características, un trabajo de VO2 en piscina, un trabajo de VO2 en pista en el atletismo, donde se pueda evaluar al atleta en ese trabajo de VO2 y que ese trabajo se replique en el tiempo del proceso, también es un indicador que nos permite controlar, barra evaluar la carga del entrenamiento y la dirección del proceso de construcción del rendimiento deportivo. O sea, son dos formas de evaluar. Una es una más formal, ¿no? Que es la que estamos compartiendo nosotros, que es la que nosotros también le vamos a dar porque es la que nos permite hilar bien fino y protocolarizar bien el test. Pero después tenemos otra que es una más diaria, vendría a ser, o semanal o quincenal, y que no tiene que tener cierto nivel de formalidad a pesar de repetir una cierta, por ejemplo, estructura, ¿no? Tampoco se puede evaluar con cosas distintas, sino que elegir estos 3 estímulos, evalúo y los voy repitiendo en el tiempo. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, perdón, Muy Juan, pero bien. quería hacer el aportecito ese porque también es algo que se utiliza, ¿viste? Y como para que vean esa forma de valoración, sobre todo cuando hay tecnología en el medio que te permite poder mensurar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos uno por No, uno. una Planificar. consulta. Vamos, pregunte. ¿Puede volver a repetir lo que dijo de la medición cuando habló de que no es lo mismo que evaluar? La medición es un proceso dentro, perdón, es un paso dentro del proceso de evaluación, que no es Perfecto, sinónimo. de ¿Sí? eso mismo. Gracias.
por nada. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la planificación de la evaluación? Bueno, dedicar o tener en cuenta que al momento de la planificación de la evaluación, bueno, será un microciclo especial, un microciclo destinado a la evaluación, o por lo menos dentro de un microciclo característico para la evaluación, o de una semana de evaluación, ¿sí? Por lo general no vas a tardar una semana, pero por lo menos dentro de una determinada semana tratar de meter las evaluaciones. Siempre es fundamental saber qué evaluar, pero no solamente qué evaluar, sino para qué evaluar, ¿sí? Porque no es cuestión de utilizar un día para valorar una determinada capacidad y después no tener idea para qué lo hiciste. Tener en cuenta el nivel de condición física, obviamente, del sujeto y el microciclo del que viene el sujeto a evaluar. Si viene de un microciclo que tiene mucha carga, eh, tanto sea en intensidad como en volumen, bueno, lo más probable es que al microciclo siguiente no llegue con su mejor nivel o que al día siguiente no tenga un buen nivel. Entonces, siempre tener en cuenta de dónde viene el sujeto y no descolgar una evaluación así porque sí. Eso está relacionado con el nivel de fatiga. Entonces, si el sujeto viene acumulando fatiga progresivamente, bueno, también tener en cuenta que no va a ser el mejor nivel de evaluación o de valoración de determinadas variables si el sujeto ya tiene fatiga. Y obviamente también tener en cuenta el estado de salud previo del sujeto, ¿sí? Y tener en cuenta esto de la valoración periódica y lo que decía recién hace un ratito Iván del control diario de cargas. Entonces, nosotros tendremos, como les decía muy bien Iván recién, algunos protocolos que vos decís, bueno, este es el protocolo de fulano de tal. Bien, que tiene validación, ta, 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 ta. Listo, maravilloso, yo lo hago. Pero después, día a día, es como una evaluación indirecta, porque vos estás teniendo el control diario de las cargas de trabajo. Y después, más adelante, quizás volvés a repetir el mismo protocolo, ¿sí? En relación a la valoración para poder comparar, porque vos, si querés comparar, tenés que comparar dos instancias en donde hiciste lo mismo, o dos instancias donde utilizaste las mismas técnicas, utilizaste los mismos instrumentos de medición, en donde las variables sean cuantificadas de la misma manera, porque si no, vas a tener el sesgo de tener diferencias, no por la condición física del sujeto, sino, o la variable que vos querés cuantificar, sino por todo lo que está alrededor de esa variable que la estás cuantificando mal. Entonces, esta filmina es más o menos lo que decía Iván. Vos podés tener una sesión que te funcione como testigo, ¿no? O ejercicio testigo o un trabajo testigo, en donde quizá no tengas, como le decía muy bien Iván, todo el protocolo y toda la validación y todas las características que tiene un test propio de una capacidad física. Pero que la realidad es que vos quizás decís, bueno, pero yo no encuentro en ningún test, ninguna prueba física que sea específica y que me sirva a mí de manera fiable con relación a lo que yo hago. Entonces prefiero armar una sesión que la voy a usar como sesión testigo, ¿sí? Entonces la escribo, me la mantengo bien, bien anotada, tengo todos esos datos, y después, ¿qué hago? Y después entreno, día a día, día a día, y voy teniendo control de cada día de cómo va evolucionando, el control diario de la carga interna, o sea, qué repercusión tuvo esas sesiones de entrenamiento con relación a la carga externa. Y después de un tiempo vuelvo a repetir la misma sesión, ¿sabes? Y no es que repito el test, sino que repito la sesión que yo consideré que era testigo. Entonces repito acá, no, perdón, acá repito lo que hice acá, ¿sí? Y comparo, como les decía recién ahí Iván. Entonces comparo. Y si bien no tiene la, la especificidad, la validez, la confiabilidad, o sea, todos los parámetros que tendría que tener un testeo para ser utilizado de manera científica, bueno, no hay problema porque a vos te sirve. A vos te sirve comparar cómo hizo una carga de trabajo de una sesión de entrenamiento que vos le llamás testigo, porque es lo que vos vas a utilizar como parámetro de comparación y volver a repetirla y ver las diferencias en determinadas variables. Que cuanto más instrumentos tengas para poder cuantificar una determinada variable que a vos te interesa y más precisión tenga el dato y siempre utilices la misma, bueno, vas a poder tener mucha más especificidad en los cambios que el sujeto fue consiguiendo, ¿no? Lo segundo es seleccionar el test, seleccionar la prueba, ¿ah? Y familiarizarte con esa prueba, como les había dicho. Entonces, bueno, acá decimos, bueno, pero entonces, ¿qué es un test?
a diferencia de una sesión testigo. Bueno, los test o pruebas físicas son procedimientos que están protocolizados. Primero se hace esto, se hace esto, las hacen así, y en algunos te dice se hace determinada entrada en calor y otro te viene sin entrada en calor. ¿Sí? Entonces, un test, cuando vos decís voy a hacer este test, vos tenés que o capacitarte en cómo es ese test y en función a eso tratar de cumplir todos los requerimientos que te pide el testeo. Porque si ese testeo es válido, es porque tiene ciertos criterios de validación científica que le permiten realmente tener esa validez. ¿Ah? Por ejemplo, los criterios de validación, vamos a poner estos tres, hay más, pero solo vamos a poner estos tres. Uno es que el test sea válido, que significa que mide lo que dice medir. Muchas veces, para validación, hay distintos tipos de validación, pero para validar un testeo, lo que se hace es compararlo con lo que se denomina un gol estándar. ¿Sí? ¿Estamos? Pero eso lleva todo un trabajo de investigación. Entonces, quizá vos me decís, pero a mí no, yo no tengo, yo quiero armar una prueba física que a mí me sirva para dosificar mi trabajo y que tenga características propias de lo que yo hago. Y no hay ninguno en el campo, digamos, que me sirva a esto. Entonces, yo protocolizo una, como decía ahí, una sesión testigo. Bueno, quizás esa sesión testigo no tiene la validez de una prueba física, pero a vos te sirve, ¿no? Entonces, bienvenido sea. Pero a lo que apunto es que el día de mañana, si vos, por ejemplo, utilizando esa sesión testigo, vos querés presentarlo como un trabajo de investigación, te van a decir, no, pero esto no tiene los criterios de validación científica como para presentarlo como una prueba física. ¿Se entiende? Entonces, son puntos de vista diferentes, ¿no? Un test, una prueba física que tenga validez, es porque hay un trabajo atrás que lo valida, que tiene cierto grado de proceso de investigación que le da cierta valoración a esa investigación que hiciste y que le brinda en definitiva la validez. Otro de los criterios es lo que se llama la fiabilidad o estabilidad, que marca la regularidad de los resultados. ¿Qué significa? Supónganse que yo a ustedes le mido hoy la fuerza en pre de pecho y cada uno me da un valor, ¿no? ¿Cuánto peso levantan en 6 repeticiones? Y a la semana siguiente o a la otra semana le vuelvo a hacer la misma prueba con el protocolo, ¿no? Entonces, primero esto, pues. Lo esperable es que aquellos que levantaron más peso en 6 repeticiones, a las 2 semanas vuelvan a levantar más peso en las 6 repeticiones. Si eso no me da, significa que hay alguna variable dentro del protocolo que me puede desregular, digamos, los resultados, siempre y cuando teniendo en cuenta que en el medio no pasó nada raro, ¿no? No es que en el medio se enfermó, entonces se enfermó, pum, lo saco del trabajo. Entonces, la fiabilidad significa que hay regularidad en los resultados. ¿Sí? Y otro de los elementos importantes es la reproductibilidad, que está relacionado con la independencia de los resultados en función del evaluador. O sea, que los resultados que arroja el protocolo, el testeo, no sean susceptibles a modificarse en función a los ojos del que lo ve. O sea, que sea independiente del evaluador, ¿no? Que sean datos objetivos que vos puedas cuantificar y que sea lo mismo para fulano y para mengano. Entonces, la reproductibilidad, para tener una buena reproductibilidad, tenés que estandarizar correctamente los procedimientos de la prueba. Tiene que mantener el mismo orden durante la medición, en el caso de tener varios tipos de mediciones. Es muy importante la capacitación de los evaluadores. Entonces, el evaluador tiene que saber qué datos tiene que mirar, cómo los tiene que registrar, ¿sí? Registrarlo de manera lo más precisa posible. Utilizar los mismos evaluadores en lo posible, ¿sí? Lo mejor posible, que sería eso. Procurar que las condiciones climáticas y el horario sean lo más parecidos. Para eso, eh, para evitar, digamos, esas diferencias horarias, diferencias climáticas, sería mejor hacerlo en un test de laboratorio, porque en el laboratorio vos tenés control sobre las condiciones climáticas, cosas que en el campo no las tendrías. Tener un día previo de descanso, o sea, igualar las condiciones a la hora de realizar dos pruebas físicas o la misma prueba física repetida, ¿sí? Y estandarizar el grado de motivación externa hacia el evaluado. ¿Qué significa? Que si un día vos evaluás en una bicicleta la potencia glucolítica,
no tengas a 25 sujetos al lado gritándole, dale, 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 y la próxima vez a nadie, o que otra persona no tenga a nadie. ¿Por qué? Porque la motivación externa también puede condicionar los resultados vinculados a la prueba física. Y realizar el mismo número de intentos para cada prueba, ¿sí? O sea, tratar de que el testeo esté bien estabilizado, establecido, esto se hace así, con determinadas características, se mide de tal manera, se utiliza tal ecuación de regresión en el caso de tener que usarla, se utilizó determinados elementos, cosa que la otra persona que quiera tomar ese testeo y reproducirlo, tenga que hacerlo de la misma manera. ¿Sí? ¿Estamos? Eso hace Juan, que... ¿puedo tenerme un segundito en la Dale, filmina de la validación? vamos, hable. Perdón. Quería acotar algo que es importante con la validación. A veces este gol estándar que nosotros podemos encontrar en trabajo de investigación en el exterior, a veces es necesario para poder aplicarlo, termina siendo una tesis en sí misma. ¿A qué me refiero? A que la validación va a depender también de la población, donde la voy a yo querer utilizar o aplicar. Entonces, hay determinados test que no se pueden utilizar porque necesito validar, por ejemplo, en habla hispana. Entonces, ahí termina siendo una misma tesis en sí misma por el hecho de que tengo que ver la franja etaria donde la voy a aplicar, si corresponde a la misma población, al mismo país. Entonces, no es siempre que yo veo una determinada validación que existe, que haya visto en un trabajo de investigación, que yo la pueda aplicar. Entonces, me parece importante que está la posibilidad no solo de aplicar el test, sino también de poder aplicar algunas evaluaciones que se hacen afuera, poder reproducirlas en nuestro mismo país. Yo creo que le da eso también un valor agregado, no solo en nuestra área, sino en distintas áreas, en psicología, pedagogía y demás. También se utilizan test, eh, que es necesaria una validación interna y pasar por una serie de pasos, por eso es una tesis en sí misma, y que sepan que no siempre un test que yo pueda ver afuera lo puedo aplicar directamente a mi muestra o a la población con la que estoy trabajando. Eso más Perfecto. que nada. Bien, ahí ya tienen un trabajo de tesis. Si alguno no sabe qué hacer, bueno, ahí le tiró un ayudín. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar las distintas pruebas eh, que vamos a ir viendo? Bueno, tenemos distintos criterios. Por ejemplo, lo podemos clasificar según el instrumento de medición, en pruebas o test directos o indirectos, en realidad es la medición indirecta o directa, según el lugar de medición en campo y el laboratorio, según las variables a evaluar, variables morfológicas o variables funcionales o fisiológicas, y según el nivel de exigencia, ¿no? Test máximos o test submáximos. Cada una de estas no es excluyente de la otra. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, bueno, vamos a hacer un yo-yo test o un test de resistencia de ida y vuelta, ¿no? Bueno, puede ser un test indirecto, salvo que lo haga con analizador de gases, que ahí sería directo, pero si no, por lo general es indirecto. Es de campo, es funcional y es maximal, ¿no? Entonces, cada testeo que nosotros realicemos, bueno, va a poder meterse dentro de cada una de estas categorías, ¿no? De forma tal que va a depender la clasificación en función a el criterio que yo utilice para determinarlo. Diferencia entre test directo e indirecto, bueno, esto me parece que lo tienen claro. El test directo es aquel, el test de medición directa, mejor dicho, es aquel en donde yo tengo algún instrumento de medición o recolección de datos, en donde el comportamiento de la variable que yo quiero conocer, la obtengo en el momento, ¿sí? Por la misma aplicación de ese instrumento. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, tengo que tener en cuenta obviamente que ese instrumento de medición que yo esté utilizando tenga una buena calibración, que lo sepa utilizar correctamente y que esté capacitado en la utilización de ese instrumento, ¿sí? Eso sería un test directo, ¿no? Acá en el caso de la figurita, acá lo que se está haciendo es un test para conocer la valoración del comportamiento de los distintos gases, en este caso del oxígeno,
de medición directa. O sea, en cada ciclo ventilatorio, el analizador de gases lo que va diciéndote es cómo se va comportando cada uno de los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, a medida que el sujeto va incrementando la intensidad de la carga en función a la velocidad de la carrera. ¿Sí? Y un test indirecto lo que hace es inferirte. ¿No? Un test indirecto lo que hace es te infiere cuál es el comportamiento de la variable que vos querés conocer a partir de la medición de otra variable. ¿No? Por ejemplo, en el yo-yo test, si ustedes no lo hacen con un análisis de gases directo, ustedes pueden inferir cuál sería el valor del consumo de oxígeno a partir del último estadio del test yo-yo alcanzado. Entonces vos vas corriendo de un lado al otro, 20 metros, por minuto te va aumentando la velocidad, por lo tanto vas corriendo a mayor intensidad, o sea que es progresivo, es incremental, hasta el momento en donde el test se corta porque no llegas a cubrir 2 veces seguidas en forma continua las distancias requeridas. Cuando vos terminaste, vos en la planilla no tenés consumo de oxígeno. Vos en la planilla lo que tenés es el estadio, en cuál fue el estadio que vos terminaste. Y ese estadio corresponde a una determinada velocidad de desplazamiento, que es una velocidad promedio de desplazamiento. Entonces, por medio de o una fórmula o una tabla, vos cruzás el dato que sacaste de la velocidad o del estadio y la tabla o la fórmula te infiere cuál sería el comportamiento de la variable que vos querés conocer, que en este caso sería el VO2, ¿no? Pero vos no la estás midiendo en forma directa, sino que es de manera indirecta, o sea, por medio de otra variable que estás midiendo, ¿sí? Todos los test que sean indirectos siempre van a tener error, ¿no? ¿Por qué? Y porque tiene eh, el error mismo de la fórmula, ¿sí? El error mismo de la estimación. Y ahí depende mucho más, o requiere mucho más que la toma del dato sea con mucha más precisión. Porque si encima le pifiamos a cómo tomamos el dato, si encima le pifiamos al instrumento que utilizamos para medir el dato, ya le estamos sumando el error de estimación más el error de la toma. Entonces te da cualquier cosa, ¿no? Eso no significa que sea mejor o peor, significa que tenemos que tener en claro qué tipo de valoración estamos haciendo, si es una valoración directa o si es una valoración indirecta. ¿Bien? Bueno, esto más o menos algunas características. Por lo general, los test directos tienen mayor precisión en la toma de datos porque no tienen ninguna estimación, digamos, ¿no? Siempre y cuando funcione correctamente el instrumento que estamos utilizando. Tenemos mayor control de las variables, pero mayor control de las variables por lo general del punto de vista del clima, o sea, todas las variables que vos querés cuantificar las tenés mucho más reguladas. Tiene menor transferencia probablemente a los programas de entrenamiento, ¿no? Y tiene mayor habilidad de que sean masivas. Tenés 20 personas, no vas a pasar las 20 personas por el laboratorio porque tarda 3 días. En cambio, quizás si tenés 20 personas, lo resolvés mucho más fácil en el campo. ¿Sí? Por lo tanto, son pruebas más individuales las que son de laboratorio. Y obviamente el costo, no solamente el costo de los materiales, sino el costo del recurso humano capacitado para llegar a implementar esas pruebas físicas. En el caso de las pruebas de campo, bueno, tienen un poquito menor precisión, aunque hoy día, con el avance de la tecnología y la facilidad para transportar la tecnología de un lado al otro, antes las plataformas de fuerza, por ejemplo, eran una cosa enorme que no las podías sacar del laboratorio. Hoy día agarrás, pum, la metes en el baúl del auto y la llevás, ¿no? O sea, la podés transferir de un lugar al otro. Antes, prácticamente imposible. Hoy hay dispositivos mucho más pequeños, mucho más fáciles de llevar para un lado y para el otro, y que cuentan con una buena precisión en la toma de los datos, ¿sí? Pero no tenés el control muchas veces de las variables quizás climáticas o del piso, o de alguna otra variable que no puedas controlar en definitiva a la hora de tomar los datos. Pero tiene mayor transferencia muchas veces al programa de ejercicio y pueden ser masivas y suelen ser de menor costo, ¿no? Lo ideal, bueno, lo ideal sería el equilibrio entre las dos cosas. Pero bueno, también la realidad es que
como le decía antes, si tienen un equipo de hockey y no pueden pasar a toda la gente del equipo de hockey por tomarse un té de consumo de oxígeno directo. Primero, porque sale muy caro. Segundo, porque te toma mucho tiempo. Tercero, porque no tenés la disponibilidad tan fácil de tener un espacio donde vayan 30 personas a evaluarse. ¿Sí? Entonces, lo ideal es un equilibrio entre las dos. Vamos, siempre que se pueda. Después, según las variables a cuantificar, tenemos las morfológicas o las funcionales fisiológicas. ¿Sí? De variables morfológicas hace referencia a la estructura del cuerpo, ¿no? Hacia la estructura. Por ejemplo, la semana pasada, no, la vez pasada, en uno de los grupos, no los dos, les expliqué cómo medir la discrepancia entre la longitud de los miembros inferiores. Bueno, esa es una valoración morfológica, ¿eh? Cómo cuantificar si un miembro inferior está más acortado o está más estirado. Lo vimos desde el punto de vista morfológico, pero también tenemos valoraciones funcionales de esa discrepancia en las longitudes, que no lo llegamos a ver con ninguno de los dos grupos. ¿Vamos? Otras valoraciones morfológicas pueden ser, obviamente, los aspectos antropométricos, ¿sí? De la sumatoria de pliegues, de la masa corporal, la estatura, que son todos aspectos morfológicos del individuo. Y las funcionales fisiológicas, obviamente, están relacionadas con las capacidades coordinativas y las capacidades condicionantes. Y después nos queda, que no me olvidé poner la filmina, los test que sean maximales o submaximales. Obviamente, en el ámbito más del rendimiento deportivo, lo que se busca es un test maximal, o sea, algún protocolo de prueba física que te lleve al valor más alto posible de una variable que vos quieras estudiar. ¿Sí? Y las variables, o lo mejor dicho, los test submáximos son aquellos en donde no se alcanza el máximo, sino que se alcanza un valor considerado como aceptable o considerado como suficiente para conocer el comportamiento de determinada variable. Por ejemplo, una ergometría. Si una persona que no es deportista de rendimiento se hace una ergometría, por ejemplo, se hace una ergometría para presentar en el gimnasio todos los años, ¿no? Pero no es deportista de alto nivel, sino que es deportista recreacional, va a entrenar un poquito, a moverse un poco. Bueno, por lo general, en ese tipo de ergometrías no se trabaja hasta el máximo. Se suele cortar la ergometría al 80%, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca máxima estimada. Y el testeo va subiendo progresivamente hasta alcanzar esa variable. Y si el sujeto a lo largo de todo ese tiempo no se encontró ninguna alteración cardiometabólica, hemodinámica, no hubo signo ni síntoma de dolor de pecho, de angina de pecho, no hubo ningún problema de nada, bueno, listo. El médico agarra y le dice, el sujeto está apto para realizar actividad física recreativa, ¿sí? No de rendimiento, pero sí recreativa. Entonces se realizó un test submaximal. No se llegó al máximo, pero se llegó a determinado criterio y de ahí para abajo no hubo ningún problema. ¿Estamos? Entonces se le da el apto, digamos, en este caso. En el caso del rendimiento deportivo, no, vos querés conocer cuál es el valor más alto relacionado con una variable. Entonces, ¿cuál selecciono de todos estos? O sea, ¿cuál de todas las colecciones que podríamos tener elijo? Bueno, siempre tratar de elegir aquellos que tengan la mayor eh, transferencia, digamos, hacia la realidad del entrenamiento de los deportistas, ¿no? Para eso vos necesitas hacer un análisis previo. Y en ese análisis previo vos tenés que saber las necesidades que tiene el atleta o el grupo de deportistas y las demandas que misma te marcan el deporte. En el ámbito deportivo, obviamente, hay uno de los principios que es el principio de especificidad de la carga, ¿no? Tanto sea desde el punto de vista del deporte o del individuo. Y ese principio de especificidad tiene que ser clave a la hora de seleccionar el test y de administrarlo. Como así también, si elegimos hacer un testeo, bueno, que tenga validez, que tenga fiabilidad y que tenga reproductibilidad ese mismo testeo. ¿Tá? Y si no, bueno, ningún problema, como decía Iván, se hace una sesión testigo y a partir de ahí se vuelve a planificar y después se vuelve a hacer la misma sesión testigo y se comparan los resultados. Siempre tenemos que tener en cuenta los aspectos metabólicos y biomecánicos específicos del objetivo del individuo, ¿no? Podemos agregar acá neuromusculares, pasa que en neuromusculares lo puse más
con la aplicación de fuerza y lo metí más en la parte de biomecánica. Pero este, siempre tener en cuenta los aspectos relevantes que estén relacionados con el deporte y con el objetivo. ¿Sí? Y otra de las cosas importantes a la hora de seleccionar la prueba física es que tiene que estar relacionado con los recursos que vos disponés y con las barreras para implementarlo. ¿Qué significa? Vos suponete que decís, bueno, me gustaría conocer la aplicación de fuerza que hace un sujeto si tiene desbalances en el miembro inferior a la hora de saltar. Bueno, bárbaro, ¿qué recurso necesitas? Y necesitas algo que te mida la fuerza de los dos pies al mismo tiempo. ¿Tenés ese instrumento? ¿Sí o no? No. Bueno, entonces por más que vos lo quieras hacer, no tenés el instrumento. Entonces es al Pepe utilizar esa prueba. Entonces tenés que seleccionar alguna que tenga los recursos para poder llevarla adelante. ¿Sí? Después me podés decir, bueno, sí, tengo una plataforma, ¿sí? Bárbaro, pero tengo 50 personas para evaluar. Entonces ahí va a ser una barrera, el tiempo. O sea, si bien la prueba no te dura 400 años, ¿cuánto te va a llevar? Y estás vos solito con 50 monos. ¿Cuánto tiempo te va a llevar implementar esa evaluación? Entonces, esto es un equilibrio entre qué prueba elijo, pero que esa prueba que yo elija tenga los recursos para poder hacerla y no tenga ninguna barrera o no haya complicaciones en la implementación de esa prueba. Porque si no, quizás es muy linda la prueba, muy útil la prueba, pero yo no la puedo llevar adelante. Entonces, es mejor no hacerla y elegir otra. Siempre tener en cuenta este concepto de familiarización, ¿sí? Con la prueba, tanto por el evaluador como por el evaluado. Acá está medio, o sea, el evaluador tiene que conocer la prueba, no es que no la puede conocer. El evaluador tiene que saber cómo se hace la prueba, tiene que saber cómo se utilizan los instrumentos, tiene que haberlos utilizado, tiene que saber llevar adelante la evaluación. ¿Sí? Vamos, el que más se tendría que familiarizar, obviamente, sería el evaluado eh, como les digo, en alguna de las pruebas. ¿No? Por ejemplo, en una prueba de salto, bueno, se tiene que familiarizar que al momento de saltar, quedarse quieto, hacer el salto que sea un salto vertical, que no sea un salto con un componente hacia adelante o hacia atrás, sino que caiga en el mismo lugar y que cuando cae nuevamente se quede quieto para que el instrumento de medición cuantifique correctamente la valoración de las variables de fuerza. ¿Sí? Entonces, o si estás haciendo, ustedes hicieron el cuatrimestre pasado con Pablo la valoración de la curva de fuerza-velocidad con el encoder. Bueno, Pablo les habrá dicho, bueno, coloquen la barra de tal manera, fíjense que la línea, que el cable esté en determinada línea con relación al aparato, que cuando hacen el ejercicio tengan el mismo rango de movimiento, porque si van modificando los rangos de movimiento, el aparato no sabe si vos lo estás modificando porque es tu rango de movimiento o porque estás acortando el movimiento. El aparato lo que hace es medir cómo se comporta el cable que sale y que entra, que sale y que entra. No sabe el resto de las cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que familiarizarse con la prueba. Entonces, el sujeto tiene que aprender a hacer la prueba, a realizarla técnicamente bien, y cuando la sabe hacer técnicamente bien, recién ahí se utiliza la implementación del testeo. ¿Qué pasa con la medición de las variables? Bueno, como lo vengo diciendo desde que empezamos, no hay que confundir medición con evaluación. ¿Sí? Medición es el acto de evaluar, o sea, es el momento donde vos vas a recolectar los datos de la variable que vos querés conocer. ¿Sí? Es la asignación de un número, en el caso que sea una variable cuantitativa, para cuantificar cómo está modificándose esa variable en el sujeto que estás midiendo. Si vos necesitas medir alguna variable, vos necesitas algún instrumento de medición. Si es una variable cuantitativa, bueno, vos necesitas que ese instrumento tenga una alta precisión a la hora de registrar ese valor. Vos también podés medir variables cualitativas y podés hacerlo, por ejemplo, por medio de un cuestionario, por una entrevista. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a fin del cuatrimestre yo les voy a mandar por mail una encuesta de satisfacción de la materia. Entonces les pongo un montón de preguntas, pueden ser de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, eso depende de la técnica que se utilice,
diciéndole, bueno, ¿qué les pareció los contenidos de la materia? ¿Cuáles son los contenidos que ustedes sacarían? Califique la participación o las actividades prácticas realizadas en los encuentros en la escala de 1 a 10. Siendo 1, no me gustó, siendo 10, me encantó. Entonces, el instrumento que yo utilizaría, que se utilizaría, podría ser un formulario, ¿tá? Un formulario de una encuesta, ¿no? Si vos, por ejemplo, querés saber la masa corporal del sujeto, bueno, el instrumento que utilizaría sería una báscula, ¿no? Entonces, vos siempre vas a necesitar un instrumento de características diferentes, pero ese instrumento tiene que contar con una buena precisión. Tenés que saber cómo funciona el instrumento de medición, obviamente, y tiene que estar bien calibrado ese instrumento de medición, porque si yo agarro y les quiero medir la masa corporal a todos ustedes y la balanza ya mide mal, todos los datos que recoja va a estar todo mal. Si yo quiero estimar la masa grasa de ustedes y para eso les mido el pliegue cutáneo, bueno, la pinza de pliegue tiene que funcionar bien, porque si la pinza funciona mal, o sea, está mal calibrada, ya todos los pliegues me van a dar cualquier cosa. Y si yo quiero hacer eso, yo tengo que saber dónde se toman los pliegues para todo el mundo hacerle el mismo pliegue, tomarle exactamente con la misma rigurosidad. Entonces, toda la recolección de los datos tiene que tener cierta rigurosidad y tiene que tener el conocimiento y la precisión suficiente para que los datos tengan fiabilidad, ¿no? Y también tener en cuenta esto de si es una medición directa o indirecta. Si es una medición indirecta, tener presente que al momento de recolectar los datos de la variable, de una determinada variable, yo tengo que hacerlo con la mayor precisión posible. Y que después tendría que conocer de dónde es el origen de tanto sea la tabla o de la fórmula con la cual después voy a inferir el resultado de la variable. ¿Sí? Porque puede pasar, por ejemplo, que yo evalúo la fuerza muscular en deportistas no sé, de hockey. Y utilizo una tabla de referencia que es del mismo sexo, supongamos, pero es de jugadoras de rugby. Entonces, ¿es válido comparar una cosa con la otra? ¿No? Cuanto más conozca de dónde viene, cuál es el origen de esa valoración, más precisión y mejor interpretación de los resultados puedo tener. Bien. Instrumentos a utilizar. Bueno, hay muchos. Acá puse algunos nomás, pero hay un montón. Encodera, acelerómetro, celda de carga, plataforma de fuerza, plataforma de salto, GPS, fotocel. O sea, hoy día cada vez hay más instrumentos de medición y son más fáciles adquirir en comparación a años anteriores, donde o tenía que ser una institución la que adquiera esos instrumentos, o tener un gran desembolso de dinero, ¿tá? Y tener el espacio suficiente. Hoy día muchos de los instrumentos, como les decía, de medición son muy transferibles, o sea, transportables más que transferibles, de un lugar al otro. Pero, obviamente, también vos podés hacer evaluaciones que sean muy útiles, que tengan cierta precisión, con menos instrumentos o con menos elementos de valoración. O con instrumentos de más fácil adquisición que pasaron por un proceso de validación con un instrumento de más precisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre es importante contar con algún instrumento de medición y después, dentro de las características o las posibilidades de cada uno, bueno, contar con aquel que sea de mayor precisión posible, pero tampoco es cuestión de decir, ah, no, no puedo contar con una plataforma de fuerza, entonces no evalúo la fuerza. Bueno, evalúa otra cosa, buscar otro protocolo, buscar alguna forma de de valoración de la aptitud muscular, pero no te quedes sin hacer ningún tipo de diagnóstico inicial o ningún seguimiento posterior. Después nos queda el procesamiento de los datos, ¿no? El análisis y la interpretación de los resultados. Y es ahí donde vamos a caer en la estadística.
Este cuatrimestre vamos a utilizar, creo que en la primera clase se los nombré a cada grupo, vamos a utilizar el Excel. El Excel como uno de los dispositivos a utilizar porque es masivo, y es fácil de utilizar, no presenta mucha dificultad, tiene bastantes funciones a desarrollar, pero también podemos utilizar otros software de análisis de datos. Adrián le va a presentar más adelante un software gratuito también de análisis de datos, que también está muy bueno. En la clase que vamos a hablar sobre estadística, que van a ser dos, las dos seguramente sean grabadas, por lo menos una seguro que es grabada, la otra la estamos viendo si la hacemos grabada o si la hacemos sincrónica. Pero la idea es que ustedes empiecen a aprender análisis mínimo, ¿sí? Análisis de datos o procesamiento de datos lo mínimo posible, tener la estadística como una herramienta para el control diario de las cargas, para hacer un seguimiento de cómo fue evolucionando una determinada capacidad a lo largo de las sesiones, ver el comportamiento de una variable con relación a la otra, estratificar los resultados, poder armar grupos más homogéneos ¿cómo se llama? De trabajo, ver cómo está el rendimiento de una persona con relación a la totalidad del grupo, armar gráficos, que esos gráficos te sirvan después para proceso de investigación o que te represente en forma simple y rápida la evolución de una determinada variable. Y por lo general nosotros hablamos más de las variables cuantitativas, como les decía, lo cual no quita que también se pueda analizar algo de las cualitativas, pero por lo general hablamos más de las cuantitativas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la interpretación de los resultados? La administración de una prueba física y el registro de una medición son parte simple de cualquier rutina de evaluación, ¿sí? Entonces, vos tenés que saber administrarla y saber registrar correctamente esa medición de las variables, ¿sí? La parte final y más complicada es hacer el análisis e interpretación de los puntajes en términos de norma y la mejora esperada. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, una parte de la evaluación va a ser, bueno, seleccionar el testeo, llevar adelante las pruebas, tomar los datos, recolectar los datos, y ahí terminó una parte. Pero ahora viene la otra parte, que es quizá un poquito más complicada, tampoco que no es la NASA, pero es un poco más complicada, que es procesar esos datos, analizar esos datos, y para procesarlos y analizarlos es muy importante saber qué buscas en esos datos, ¿sí? Porque si vos no sabes qué buscas, nunca vas a terminar encontrando un resultado o un significado en los datos que te están dando. Y la interpretación de los resultados, vos la podés hacer teniendo en cuenta la comparación de tu alumno, tu deportista, con un grupo, ¿no? Con un grupo estándar, digamos, con una tabla estándar, o la comparación de tu alumno si llegó o no llegó a determinado valor, ¿sí? O si llegó o no llegó a determinada validación que considerás que es un criterio que sí o sí tiene que alcanzar, ¿sí? Que también incluiría dentro de esa última valoración si va mejorando en función a las valoraciones anteriores, o sea, en función a cómo fue su evolución a lo largo de todas las sesiones previas, ¿sí? Eso te divide en dos tipos de evaluaciones, que se llama comúnmente evaluación normativa, cuando vos lo que haces es comparar el resultado de tu sujeto con una norma. Esa norma por lo general está representada en tablas de resultados divididas por percentiles. Y una evaluación más criterial. La evaluación más criterial lo que te dice es, bueno, el sujeto alcanzó el criterio, por ejemplo, vos decís, bueno, para competir yo tengo que tener un consumo de oxígeno de tanto. Entonces yo evalúo a mi alumno y digo, ¿llegó a ese consumo o no llegó a ese consumo? ¿Sí? Tu criterio es X cantidad de consumo de oxígeno, ¿tá? Entonces, ¿lo alcanzó o no lo alcanzó? ¿Bien? Y a partir de ese tipo de análisis, vos lo que haces es, bueno, la toma de decisión desde el punto de vista de la evaluación.
que, como les decía recién, que te alguna referencia tenés que tener. Entonces, la referencia puede ser o por norma o por criterio, ¿sí? O normativa o criterial, que es lo mismo. La que sería normativa, lo que haces es utilizar una decisión de la evaluación que está basada en algunos estándares, que como les decía ahí Adrián, va a depender cuál es el estándar. Porque si vos comparás a tu grupo, por ejemplo, vos tenés un equipo de rugby, ¿no? Y por más que esté en primera división, preparado físico de primera división de rugby de acá de Argentina, si vos tomás como tabla normativa para la valoración del rendimiento de tu deportista los resultados alcanzados por la selección de Australia, y ahí tenés un quilombo, porque estás comparando con algo que no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Ah, pero compiten en el mismo deporte. Sí, pero flaco, te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, el problema ahí está que vos estás considerando la tabla de referencia o la perspectiva de referencia para tomar la decisión ya con un problema, que no es el mismo tipo de comportamiento que va a tener un grupo con el otro. Entonces, perdón, la evaluación normativa usa la decisión evaluativa basada en un estándar, con referencia a una norma. Significa que usted, o sea, que cada uno de nosotros, informa cómo se compara un desempeño con el de otros. ¿Eh? O sea, cómo está tu deportista con relación a este estándar o a esta norma. ¿Sí? Y ahí también tenemos que tener en cuenta, más allá de qué población tomaron, qué edad tenían, qué características tenían las personas que fueron tomadas para armar esa tabla normativa, aparte de eso, habría que ver qué método utilizaron para la medición para armar esa tabla. Porque quizá utilizaron otro protocolo con otro instrumento de medición y ya ese otro protocolo y ese otro instrumento de medición les dio una tabla que está relacionada con esas variables, pero que vos utilizaste otro protocolo y otra norma. Entonces ya del vamos arrancan mal. Y encima después lo comparás con una tabla que no tiene nada que ver con tu población. Entonces, eh, las tablas, cuando nosotros comparamos con otra población, hay que tener varias consideraciones a tener en cuenta, más allá de la presencia o no presencia de, ¿cómo se llama esto? De que compartan el mismo deporte o que compartan eh, el mismo sexo, digo, la misma edad, sino también cómo llegaron a esa valoración de esos datos. ¿Sí? ¿Estamos? Y Juan, una después, cosita que me parece que es interesante con lo que estás diciendo. No dale. solo también las distintas poblaciones, sino el comité de ética que permite Bueno, realizar determinados testeos dentro de ese país. Todos los comités de ética pueden tener distintas reglamentaciones correspondientes a distintos países. ¿Qué quiere decir? Que como bien estaba explicando Juan, puedo llegar a hacer ese testeo en un país de Europa que tiene su determinado comité de ética que lo tiene que aprobar una universidad y es muy distinto a un comité de ética que podemos llegar a tener en Argentina, que no todas las universidades lo tienen también. Entonces eso también es un condicionante que si voy a poder realizar o no un determinado testeo. Y por ahí una cosita más, con respecto a lo de la estadística, es tener bien en claro los dos tipos de variables que tenemos. Es la variable dependiente, que es la variable resultado o outcome, y las variables independientes. Entonces, todo eso yo lo tengo que tener claro antes de analizar los datos y es más, un software estadístico no me lo va a dar. ¿Qué significa? Que yo tengo que ver qué variables independientes, por ejemplo, un ejemplo más práctico. Mi outcome para analizar la variable de resultado sería la condición física de mi atleta, sea el deporte que sea. Pero mis variables independientes van a ser VO2 max, un RM, son distintos testeos que yo puedo hacer, esas pertenecerían a mis variables independientes, que todas esas después las voy a contrastar con la dependiente. Entonces, creo que es importante antes de pensar cómo voy a analizar los datos, antes de volcarlos a la tabla, es el objetivo de qué es lo que quiero analizar puntualmente, sea dentro del sujeto o sea un estudio que vaya más allá del rendimiento deportivo de un atleta. Eso solo. muy bien, buenísimo, espectacular. Bien, entonces, lo que nos quedaba era ver la variable, perdón, la evaluación criterial, bueno, medio que ya se lo estuvimos hablando.
Es un enfoque en donde la evaluación, en el cual se comparan los resultados obtenidos por un individuo, por un grupo, pero por un individuo, con un conjunto de criterios predefinidos o estándar. Entonces vos decís, bueno, mirá, para competir a tal nivel, vos tenés que tener un consumo de oxígeno de tanto. Si tenés de ahí para abajo, no vamos a ningún lado. Entonces tenés que llegar a tanto. Entonces vos haces una prueba y verificás, ¿llegaste o no llegaste? ¿Está? Entonces el criterio es, en este caso que les había dicho, bueno, tal consumo de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos? En lugar de compararlo con otros individuos. ¿Bien? Y después nos quedan, por último ya, las conclusiones y la posterior implementación, ¿tá? Como último paso, digamos, ya dentro de los pasos que venimos nombrando de la evaluación. Entonces, dentro de las conclusiones y la implementación, vos tenés los resultados, los interpretaste. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? Porque si está todo lindo y es para poner en un informe, es como que te está faltando algo. O sea, ¿qué hago con esos datos? Entonces, saber qué hacer con los resultados y cómo implementarlo, obviamente, en el proceso nuevo de entrenamiento físico, ¿no? Entonces, siempre es importante decir, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, esta conclusión que yo abordé, que yo llegué, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo llevo adelante? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no quedarse solamente con los números, sino después también hacer, obviamente, la implementación posterior. Y es ahí, recién, cuando vos terminás el proceso de evaluación. ¿Ah? Entonces, por eso le decía que la evaluación no es la medición. Pero la medición es una parte importante dentro del proceso de evaluación, ¿no? Porque es el recurso que nosotros utilizamos por diferentes técnicas o instrumentos para permitirnos recolectar datos de la realidad del comportamiento de una determinada variable. ¿Bien? La evaluación implica entonces una toma de decisiones y un plan de trabajo a realizar. Y el deportista o el alumno debe saber interpretar sus resultados y tener una devolución por parte del entrenador y una autoevaluación también personal que se recomienda también realizar algún tipo de autoevaluación de los individuos, ¿sí? No solamente que sea la evaluación desde lo que sería una heteroevaluación, sino también hacer una autoevaluación del individuo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de su proceso de entrenamiento. ¿Bien? Y recién ahí termina este proceso que venimos hablando de evaluación. Vamos. Y no quedarnos solamente con fui, hice el test, tengo los datos, ¿no? Sino después procesarlos, analizarlos, que es lo más rico en definitiva, porque vos haces todo lo anterior para después sacar alguna conclusión y a partir de esa conclusión implementarlo, ¿tá? Y saber utilizarlo con vistas a el objetivo principal, que es obviamente mejorar el rendimiento de esas variables que vos considerás o que se consideran importantes dentro del rendimiento deportivo. ¿Bien? Bueno, dudas, consultas, inquietudes, hasta acá. ¿Algo más? Después. ¿Se entendió o no se entendió nada? ¿Señor presente? Sí, Bueno, Por mi parte, sí, dudas. pues. De a uno, no se peleen. Profe, en cuanto a la evaluación, entonces es recomendable hacerlo diariamente y después una más profunda, más específica cada cierto tiempo, ¿no? Siempre de la misma forma. Vos diariamente vas a tener un control de cargas, o sea, control periódico de las cargas de trabajo. ¿Eh? Y después harás en determinadas sesiones, o lo que decía Iván, de una sesión testigo, o aplicás un protocolo estandarizado de un test. ¿Sí? Vamos, cualquiera de las dos. La que vos te consideres más útil, la que a vos te sirva más, ¿no? O sea, la que para vos sea más relevante la información que te da. ¿Bien? Nadie va a estar atrás tuyo y te va a decir, che, ¿qué test usás? ¿Cuál es ese test? ¿Qué validez tiene el test? ¿No? Vos tenés que fijarte lo que a vos te sirve. ¿Estamos? Entonces, en función a lo que a vos te sirve, aplicarlo. Después tendrás el control diario de las cargas de trabajo
que en definitiva es como una evaluación indirecta, porque vos vas a ir viendo cómo va evolucionando las variables que estás trabajando y las vas a ir viendo cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Y después de un periodo de tiempo, tenés dos opciones. O volvés a repetir el protocolo del test, o volvés a repetir, como les decía Iván, la sesión testigo o el plan de ejercicio testigo. ¿Vamos? Que lo que busca es comparar las variables entre la primera evaluación, digamos, y la segunda evaluación. Y en función del comportamiento de esas variables, vos terminás de definir la mejoría o no en cuanto a la del trabajo que hicieron. Lo que se hizo. ¿Entiendes? Y además hay un aspecto, perdón, Juan, Dale. hay un aspecto que es central, que muchas veces, en el caso del rol del preparador físico, que en este caso personalmente es a mí donde me toca estar, yo veo que a veces se sobrevalora mucho el tema de la evaluación de determinada cantidad de variables vinculadas al entrenamiento de fuerza, entendiendo eso como si fuese quizás lo prioritario o que si eso mejora, el atleta mejora su performance proporcionalmente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar, entender cuáles son los requerimientos del deporte. O sea, mi atleta, tengo un atleta de alto rendimiento que corre circuito de mountain bike a nivel internacional. Bueno, hay una gran cantidad de variables mecánicas que hoy caracterizan cuál es el perfil fisiológico y mecánico del corredor de mountain bike de maratón, distancia XCM, que es la distancia maratón, que es distinta a la olímpica, que hace que ese número ese universo de corredores de ese nivel presenten esas características puntuales. Entonces, nosotros a partir de eso el que toma la rienda del análisis del deporte puntualmente es el entrenador, que va a decir, bueno, cuáles son los indicadores de rendimiento del atleta que tengamos nosotros que nos permitan ver si nos acercamos a esto que nos está pidiendo como demanda el deporte. Y una vez que el entrenador plantea cuál es el objetivo, ¿no? Decir, bueno, estos van a ser nuestros indicadores de rendimiento, estos nos van a mostrar a nosotros que nosotros estamos a este nivel y que no siempre mejoramos por las mismas variables, sino que podemos ir mejorando a través de otras. Ahí viene el análisis de las variables en lo que es la preparación física para poder dar soporte y también tener mayor nivel de claridad y de precisión sobre toda la evolución del deportista. O sea, lo que voy con esto, ¿a qué es? A que tengamos el concepto de la gestión del entrenamiento y un análisis siempre al rol de preparador físico. Si el atleta mejora el test el protocolo de Bosco, se convierte en un mejor atleta. No es así, ¿sí? No es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre cómo es el deporte y el perfil de los atletas de este nivel de rendimiento. ¿Es elite? ¿Es un nivel más bajo? ¿Es un nivel amateur? ¿Es un circuito nacional, regional? ¿Cuál es el perfil de los atletas? Bueno, a partir de ahí es evaluar cuáles son los requerimientos de nuestro atleta. Bueno, a ver, mi atleta, ¿qué necesita para poder estar dentro de ese grupo? O sea, primero está ya en ese grupo, pero ¿qué es lo que necesitaría mejorar para poder ir mejorando dentro de lo que es la performance deportiva? Y a partir de ahí, nosotros mensurar, ¿no? Y establecer cuáles van a ser las evaluaciones que nos van a permitir mostrarnos lo que queremos ver, que eso es otra cosa. No siempre agarrarse de los protocolos, que lo que mencionaba Juan, o tomar los determinados test que pueden usarse de moda o porque los usa una gran cantidad de profesionales, sino que uno elegir qué es lo que quiere ver, ¿sí? Que eso no es algo menor. Y acá es donde viene el pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, de todo lo que hay dando vueltas, armo mi propio perfil de movimiento de mi atleta. Yo establezco qué es lo que quiero ver para determinar a nivel de fuerza qué niveles tiene, a nivel funcional
qué niveles tiene mi atleta, a nivel estructural, pero uno crear lo que necesita o lo que quiere ver y elegir las herramientas o los medios con los que se va a acercar para poder ver eso. Se dan cuenta como de lo que esté validado, de lo que querramos mejorar, de poder objetivizarlo, pero también es importante entender, bueno, qué deporte está haciendo el atleta, en qué nivel está, qué es lo que quiere mejorar el entrenador que considera que tiene que mejorar mi valoración física, en este caso, yo lo estoy dando desde mi rol como preparador físico, eh, ir como completando toda esa estructura de valoración, de indicadores. Voy a nombrar mucho los indicadores de rendimiento porque en cierta forma eso es lo que nosotros tenemos que buscar mejorar, ¿sí? Como les digo, o sea, no es un indicador de rendimiento que un atleta mejore reme en sentadilla, no es un indicador de rendimiento, ¿sí? Mejoró su fuerza, pero de ahí que mejore la fuerza en el pedal, volviendo al mismo ejemplo, es otra, ¿sí? Por eso el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, establecer estrategias de valoración que vinculen a las dos áreas, al área técnica y al área física, ¿sí? Para poder ahí entender un poquito más cuánto aporte se hizo de la preparación física, con qué sesiones testigo, con qué sesiones específicas ese atleta también empujó su curva, cómo se van relacionando las dos áreas para construir el rendimiento, ¿sí? Siempre tener un aspecto y un análisis integral. Nosotros se lo vamos a dar como un poco más cerrado porque es lo mejor para poder transmitirlo y porque es necesario que ustedes lo comprendan rigurosamente. Pero nunca cierre la cabeza y siempre de todo lo que le digamos, manténganla abierta porque esto que le decimos tiene que estar relacionado a un entorno de una gran cantidad de profesionales que trabajan con una persona sola, con un atleta, a un entorno de un determinado nivel de rendimiento, con determinados requerimientos y demandas, ¿sí? En diferentes aspectos. ¿Bien? Listo, Juan, así los soltamos. Impecable. Sí. Me Sí, puedo sumar al comentario, Iván, que me parece dale. súper enriquecedor, sobre todo porque yo vengo también de otra disciplina, del judo, entonces me parece súper positivo la contratación de los deportes, ¿no? Para darle más abanico de posibilidades. Eh, Ejemplo de los test que me pueden servir a mí en el judo y no pueden servir en otra disciplina, un hand grip. ¿Qué condicionante va a ser para otro deporte, no sé, de larga duración, tener una aprensión fuerte en determinado tiempo? Entonces, el poder establecer cuáles son esos test que me sirven para mi deporte, como muy bien dijo Juan, eso es lo fundamental. No me sirve testear por testear si yo no lo voy a llevar a mi especificidad. Después también hay test específicos propios de cada uno de sus deportes que van saliendo en lo inmediato. También en lo particular tengo test específicos de judo que van a tratar de replicar movimientos que son propios de la lucha, propios del deporte. Entonces está bueno también pensar en cada uno de ustedes, en el deporte, en su deporte predilecto o en el que se dedican, cuáles son estos test que me pueden servir a mí con un determinado objetivo. O qué otros test yo podría también traer de novedoso, aportar a la ciencia, vinculados a mi deporte, ¿no? Entonces, creo que el hilo conductor es eso, la especificidad en el deporte y ver qué test me van a ser útil para mis objetivos. No como bien dijo Iván, que sea algo que está de moda y que todos hacen y después por ahí no tiene un objetivo concreto, que no lo puedo llevar a la práctica, porque al fin y al cabo es el desarrollo del rendimiento físico del deporte en el que sea mi objetivo. Así que me parece muy enriquecedor que podamos intercambiar de distintas disciplinas, eso es fantástico. Buenísimo. Bueno, y ahí ya podrían tener un trabajo de tesis, ¿no? Cada uno de ustedes en su deporte, ver, verificar eh, tipos de test que sean lo más específicos posibles o crear un test. Después está la validación y toda la historia, pero por lo menos proponer alguna valoración o o determinados indicadores que son importantes para el deporte, ¿no? Y proponer algunas evaluaciones, ¿eh? O sea que la idea de las clases también es que a ustedes se les abra un poco la cabeza, que ustedes vayan pensando, que vayan
buscando líneas de investigación o que vayan buscando trabajos de investigación con vistas a que el cuatrimestre que viene no, pero ya el otro ya tienen que estar cerrando un ciclo, que es el ciclo de la licenciatura, y que lo van a cerrar con un trabajo de investigación. Entonces, cuanto más rápido empiecen a pensar que poder investigar, más rápido le pueden empezar a preguntar a los profes, más los vamos a poder orientar y ayudar con el proceso de elaboración del trabajo final. Que si bien no es nuestra área, porque nosotros no nos encargamos de esa materia, de todas maneras, ustedes ya tienen que empezar a pensar en eso porque el elemento que le va a permitir recibirse o no recibirse es ese, ¿no? Entonces, sí o sí van a tener que presentar algún trabajo de investigación, ¿no? Si lo van haciendo mientras van haciendo la licenciatura, bueno, les va a resultar mucho más fácil terminar ese ciclo, ¿sí? Yo tengo mucha gente que ha cursado la licenciatura, no necesariamente esta, sino otras licenciaturas, y no se reciben, pero no se reciben, tienen toda la materia aprobada y no se reciben porque no hacen el trabajo de investigación o no encuentran tema de investigación o si encuentran tema de investigación no saben cómo desarrollarlo. O sea, ténganlo en cuenta porque no es solamente aprobar las materias, sino también después tienen que elaborar y realizar el trabajo final de investigación. ¿Sí? Profe, Bueno, perdón, Santiago. una cosita más. Me quedé por ahí bastante con lo de las sesiones testigos. Eh, por ejemplo, ¿hay información puntual, material puntual, digamos, que nos brinde una herramienta para eso o es subjetivo de cada uno, cómo trabaja día a día y qué datos va tomando? Y, por ejemplo, en el caso, no sé, en el club, si tenés un calendario que se te empieza, no sé, tenés gente que va a la selección, entonces se te suspenden fechas, las reprogramás y demás, ¿cómo eso es totalmente subjetivo, ¿no? Como uno lo va trabajando? ¿O hay herramientas que te puedan ayudar a ir acomodando todo eso? ¿La querés explicar vos, Iván? Eh, Sí, sí, sí. Mirá, Santiago, bibliografía no, de eso puntualmente no hay, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la creación o el diseño de una estructura, de un estímulo determinado que considera un entrenador puntualmente que esa organización a él le entrega información. O sea, para un entrenador puede ser una cosa, para otro entrenador puede ser otra, ¿sí? Y también es con qué estás midiendo. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que estás utilizando para medir dentro de esa sesión? Como les dije, en natación, con estos nadadores puntualmente, tenemos la posibilidad de usar un chip que ellos se colocan en la gorra y son medidos todos los entrenamientos que hacen. Todos, o sea, desde el más bajo en intensidad hasta el más alto. Lo único que en los entrenamientos de calidad con determinadas características es donde mayormente le pone el ojo el entrenador, porque ahí es donde se producen las máximas expresiones de fuerza del sujeto, ¿sí? Pero también puede suceder que en la pista de atletismo hemos evaluado, ahora preparando los Juegos Olímpicos, a una corredora con un potenciómetro, donde también en determinadas estructuras de entrenamiento de pista de calidad se le evaluaba los tiempos de contacto, la oscilación vertical, la longitud de la zancada, la cadencia, distintas variables mecánicas contrastadas con las fisiológicas. Ahora, calendarios de competitivos, y sí, existen un montón, interferencias, existen un montón, y cuanto más estás en el alto rendimiento, muchas veces más imperfecciones aparecen en lo que es el progreso y el proceso del entrenamiento deportivo, porque por este motivo. Imagínense que yo, para hacer una idea, en el Juego Olímpico este, que es el segundo que entró Romina Biaggioli en triatlón, para hacer una idea, creo que la vi en todo este último proceso olímpico, desde que terminó Tokio hasta ahora, la habré visto entre 6 y 8 veces en 3 años. ¿Sí? Como para decir una idea, que cuando uno ve al atleta, lo que va a querer hacer es entrenarlo y muchas veces la evaluación no tiene tiempo para poder aplicarse. O sea, yo trato de traerle situaciones que son imperfectas para que ustedes abran la cabeza y no se cierren a que todo va a ser perfecto. Ahora, eso no quita que las cosas se hagan mal, porque uno establece de qué manera medir, no pudiendo estar al lado del atleta. Pero acá es donde te traigo, Santiago, todas estas cositas que son distintas,
pero que van a lo mismo, que es que vos te vas a tener que adaptar a tu realidad. Hay realidades que son un poco más amigables y más amables, donde vas a poder ver a tu atleta todos los días de la semana o las 2 veces que le toque estar con vos en el gimnasio si sos preparador físico. Y hay otras que lo vas a ver una cantidad mínima de veces en todo un proceso de trabajo, en todo un proceso largo de trabajo, y el trabajo lo vas a hacer con la misma calidad. Ahora, las estrategias para intervenir en la práctica de esas dos atletas son distintas. Por lo tanto, vos vas a tener distintas formas de poder medir, a pesar de estar de acuerdo con las dos formas, pero tenés que adaptarte a tu realidad, ¿sí? Entonces, hay cosas que no tienen bibliografía, que no existe la bibliografía, hay cosas que uno crea su propia forma de trabajo, porque se tiene que adaptar a lo que hay. Pero para eso hay que entender de esto, ¿no? De todo lo que está compartiendo Juan, de todo lo que veníamos hablando, de lo que mencionó Adrián. O sea, tenemos que entender lo teórico para poder luego discernir nosotros y tomar las decisiones en lo práctico y no ser uno tirafruta, ¿sí? Pero eso, o sea, yo trato de traer distintos ejemplos porque considero lo mismo que Ari, o sea, que nosotros podamos compartir desde la práctica es también abrirles los ojos y que ustedes no se cierren tanto en lo perfecto, porque muchas veces no existe, ¿eh? No existe. Entonces, esto, pregunten y nosotros seguiremos tirándole cositas así, disparadores, para que les quede dando vuelta a ustedes y ustedes vayan creando formas e indagando en la literatura, porque eso creo que es lo enriquecedor de esto. ¿Sí? Gracias. A mí No me sé si ahí encanta. te respondí la pregunta, Santiago. Sí, 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 está claro. A mí Gracias. me encantó el concepto tirafruta. No sé ustedes. Es esencial. Es el término 2024. Tirafruta. Vamos bien. Bueno, gente, la semana que viene vamos a tener clase virtual, obviamente, pero asincrónica. Va a estar grabada. ¿Sí? ¿Estamos? La clase la va a grabar Iván y básicamente le va a hablar, porque vieron que cuando estuvo hablando Iván, medio que se entrecortaba, ¿no? Entonces, la idea, lo que propuso Ivancito es, bueno, la graba, ustedes las escuchan tranquilo y por eso va a ser asincrónica. ¿Sí? ¿Estamos? Eso significa que para la semana que viene ustedes van a tener la clase grabada, ya subida al campus, en el horario de la cursada. O sea que yo supongo que antes de las 12 se la van a subir, así que la van a poder ver a lo largo de toda la semana siguiente. Igual le va a empezar a hablar un poco, o sea, va a seguir un poco con lo que estuvimos hablando en la clase práctica sobre la valoración funcional. Él le va a presentar algunas evaluaciones, algunos test, algunas pruebas físicas, con el objetivo, obviamente, de cuando nos volvamos a encontrar en la siguiente clase presencial, llevarlos adelante. ¿Sí? Que seguramente lo vamos a poder hacer todos. ¿Por qué? No, a diferencia de las anteriores, que la clase anterior, porque ustedes ya lo van a tener grabado, ya las van a conocer las pruebas, entonces directamente, como les dije en la clase esa, vamos a ir y vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces nos vamos a poner en grupos y directamente vamos a ir a llevar adelante las distintas baterías de pruebas, o mejor dicho, las pruebas individuales de cada una de las que les va a explicar Iván en la clase que viene. ¿Sí? Y la idea, lo más lindo de esa clase es que ustedes van a hacer la evaluación, van a realizar la medición de las distintas variables y a partir de esas valoraciones van a salir dudas, van a salir consultas. Y a partir de esas dudas, de esas consultas, vamos a ir respondiendo y vamos a ir aprendiendo entre todos. ¿Sí? ¿Vamos? Así que semana que viene, clase virtual asincrónica. La van a tener ya subida, les va a presentar Iván el tema de valoración funcional del modelo.